Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo Revisitando la crítica de la razón pura, consecuencias epistemológicas y políticas, a 300 años del nacimiento de Immanuel Kant. Kant nos había anticipado en primer lugar que era necesario llevar adelante una revolución en el modo de pensar si queríamos resolver el problema de la metafísica como ciencia. Para ello, había que invertir la relación entre los conceptos y los objetos, y luego reconocer que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero que no todo conocimiento procede de ella. Esto significa que podemos identificar dos fuentes de la experiencia científica. Por un lado, las representaciones que provienen de la sensibilidad, y por otro lado, aquellas que provienen del entendimiento. Cito: sean cuales sean el modo o los medios con que un conocimiento se refiere a los objetos, la intuición es el modo por medio del cual el conocimiento se refiere inmediatamente a dichos objetos, y es aquello a que apunta todo pensamiento en cuanto medio. Tal intuición únicamente tiene lugar en la medida en que el objeto nos es dado. Pero este, por su parte, solo nos puede ser dado, al menos a nosotros los humanos, si afecta de alguna manera a nuestro psiquismo. La capacidad, receptividad de recibir representaciones, al ser afectados por los objetos, se llama sensibilidad. Los objetos nos vienen pues dados mediante la sensibilidad, y ella es la única que nos suministra intuiciones. Por medio del entendimiento, los objetos son en cambio pensados, y de él proceden los conceptos. Pero en definitiva, todo pensar tiene que hacer referencia, directa o indirectamente, mediante ciertas características, a intuiciones y por consiguiente, entre los humanos, a la sensibilidad, ya que ningún objeto se nos puede dar de otra forma. Fin de cita. Crítica de la razón pura, primera parte, Estética trascendental, parágrafo 1, A19, B33. Kant considera entonces indispensable la donación de los objetos a la intuición y la configuración de los mismos mediante conceptos que no se derivan de ella, para producir conocimiento legítimo. Tanto en la introducción a la estética trascendental como en la introducción a la lógica trascendental, Kant aclara esta perspectiva. En este sentido, no habla de formas diferenciadas de representaciones, sensaciones, ideas, impresiones, en el origen de nuestro conocimiento, sino de facultades, de nuestras facultades cognitivas, y distingue en primer lugar entre la sensibilidad, nuestra capacidad de recibir representaciones, y el entendimiento, nuestra capacidad de pensar los objetos de nuestras intuiciones sensibles. Con ello remite a nuestra facultad de conocer y a los elementos que podemos encontrar tras el análisis, esto es, la descomposición, de los objetos de la representación científica. Kant considera que la diferencia entre los elementos, las representaciones que provienen de la sensibilidad y las representaciones que provienen del entendimiento, es trascendental, esto es, que se refiere al modo, a la manera en que tenemos de representarnos a los objetos. En este sentido, la sensibilidad y el entendimiento suministran dos formas distintas de la representación de un objeto. Por medio de la sensibilidad nos representamos a los objetos en la intuición, que puede ser pura o empírica. Por medio del entendimiento nos representamos a los objetos mediante conceptos. Sobre esta base, Kant lleva a cabo la descripción analítica del proceso de conocimiento. Así, en el parágrafo 1 de la Estética trascendental, define a la sensibilidad como la capacidad de ser afectado por las cosas. El efecto que produce la afección sobre nuestra sensibilidad se llama sensación. La representación del objeto que obtenemos a partir de esa afección se llama intuición. La intuición es la manera que tenemos de referirnos inmediatamente a un objeto. Ella solo tiene lugar cuando el objeto, para nosotros humanos, nos es dado. Sin embargo, ni siquiera ante la intuición del objeto, el sujeto del conocimiento permanece pasivo. Por el contrario, existen para esa facultad receptiva
formas que ordenan, bajo ciertas relaciones, las impresiones brutas recibidas a través de la sensibilidad y que no dependen ellas mismas de la experiencia, sino que son a priori. Estas formas o condiciones de posibilidad de representar a los objetos en la intuición son el espacio y el tiempo, formas a priori de la sensibilidad. Esto significa que la sensibilidad se representa a las cosas que nos afectan en una intuición como dato, a la capacidad receptiva ordenada bajo ciertas relaciones, las formas a priori de la sensibilidad, conforme al modo en que se hacen presentes. Este objeto, aún indeterminado o no pensado de la intuición empírica, Kant lo llama fenómeno. En él podemos distinguir una materia y una forma. Cito: lo que dentro del fenómeno corresponde a la sensación lo llamo materia del mismo. Llamo en cambio forma del fenómeno aquello que hace que lo diverso del mismo pueda ser ordenado en ciertas relaciones. Las sensaciones solo pueden ser ordenadas y dispuestas en cierta forma en algo que no puede ser a su vez sensación. Por ello, la materia de todo fenómeno nos viene dada únicamente a posteriori. Por el contrario, la forma del fenómeno debe estar completamente a priori dispuesta para el conjunto de las sensaciones en el psiquismo y debe por ello mismo ser susceptible de una consideración independiente de toda sensación. Fin de cita. Crítica de la razón pura, primera parte, estética trascendental, parágrafo 1, A20, B34. Sin embargo, con esta primera configuración no alcanza para obtener un objeto de la experiencia científica. Por el contrario, para tener una experiencia se necesita algo más. Se necesita de una facultad activa, el entendimiento, para que pueda conceptualizar, esto es, determinar el objeto de la intuición sensible. Veamos cómo lo dice Kant en la introducción a la lógica trascendental. Cito: si llamamos sensibilidad a la receptividad que nuestro psiquismo posee, siempre que sea afectado de alguna manera en orden a recibir representaciones, llamaremos entendimiento a la capacidad de producirlas por sí mismos, es decir, a la espontaneidad del conocimiento. Nuestra naturaleza conlleva el que la intuición solo puede ser sensible, es decir, que no contenga sino el modo según el cual somos afectados por objetos. La capacidad de pensar el objeto de la intuición es en cambio el entendimiento. Ninguna de estas propiedades es preferible a la otra. Sin sensibilidad, ningún objeto nos sería dado, y sin entendimiento, ninguno sería pensado. Los pensamientos sin contenido son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. Por ello es tan necesario hacer sensibles los conceptos, es decir, añadirles el objeto en la intuición, como hacer inteligibles a las intuiciones, es decir, someterlas a conceptos. Las dos facultades o capacidades no pueden intercambiar sus funciones. Ni el entendimiento puede intuir nada, ni los sentidos pueden pensar nada. El conocimiento únicamente puede surgir de la unión de ambos. Fin de cita. Crítica de la razón pura, segunda parte, introducción, idea de una lógica trascendental, A51, B75. Si tomamos por ejemplo un juicio de experiencia, podemos observar que se trata de juicios empíricos, cuya base se encuentra en la observación inmediata de los sentidos. Sin embargo, en esos juicios, además de lo dado a la intuición sensible, ordenado conforme a las formas de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, existen conceptos que tienen un origen completamente a priori. Esos conceptos son las formas bajo las cuales esa multiplicidad ordenada bajo ciertas relaciones queda configurada en un objeto de experiencia. Se trata de los conceptos puros del entendimiento, las formas a priori mediante las cuales lo diverso de la sensibilidad se transforma en un objeto. Sin esta materia, dada la intuición sensible, los conceptos permanecerían enteramente vacíos, esto es, desprovistos de todo contenido. Esa función de enlace de representaciones
es lo que Kant llama síntesis. Los conceptos puros del entendimiento cumplen la función de reunión, unificación de una multiplicidad dada. De este modo se introduce un contenido trascendental a través de la unidad sintética de los conceptos puros del entendimiento. Como dijimos, la diferencia entre sensibilidad y entendimiento es trascendental y se refiere a las formas diferenciadas en que nos representamos a los objetos, sea mediante la intuición, sea mediante conceptos. El entendimiento, como facultad de pensar, posee conceptos puros referidos a priori a objetos de la intuición en general, que le permiten pensar los objetos y configurarlos en una experiencia. Solo de esta manera puede haber un objeto de conocimiento. Cito: ahora bien, solo hay dos condiciones bajo las cuales puede conocerse un objeto. En primer lugar, la intuición a través de la cual viene dado, aunque únicamente en cuanto fenómeno. En segundo lugar, el concepto a través del cual es pensado el objeto correspondiente a dicha intuición. En tal caso, todo conocimiento empírico de los objetos ha de conformarse forzosamente a esos conceptos, ya que si dejamos de presuponerlos, nada puede ser objeto de la experiencia. Pero resulta que toda experiencia contiene, además de la intuición sensible mediante la cual algo está dado, el concepto de un objeto dado o manifestado en la intuición. Consiguientemente, habrá conceptos de objetos que como condiciones a priori sirven de base a todo conocimiento experimental. La validez objetiva de las categorías como conceptos a priori residirá pues en el hecho de que sólo gracias a ellas sea posible la experiencia, por lo que hace a la forma del pensar. En efecto, en tal caso se refieren de modo necesario y a priori a objetos de la experiencia, porque sólo a través de ellas es posible pensar algún objeto. Fin de cita. Crítica de la razón pura, segunda parte, sección segunda, parágrafo 14. Paso de la deducción trascendental de las categorías. A92-93, B125-126. De este modo, vemos que Kant considera que el objeto de conocimiento está doblemente determinado. El fenómeno es la forma que tenemos de representarnos a las cosas bajo las condiciones de la sensibilidad y las condiciones del entendimiento en cuanto a facultades de conocimiento. Finalmente, encontramos como condición última de la posibilidad de la síntesis que constituye a los objetos de conocimiento al yo trascendental, esto es, el sujeto del conocimiento. Tenemos entonces que en sentido estricto, un objeto no es ni lo dado a la sensibilidad, una sensación, pero tampoco es lo simplemente percibido en el espacio y en el tiempo. Un objeto se constituye cuando lo dado es pensado bajo conceptos, esto es, bajo una regla general. Para que haya conocimiento, es necesario que los elementos que lo conforman sean unidos, esto es, enlazados de determinado modo. Y justamente aquello que posibilita la unión o el enlace de los elementos de la representación es el yo pienso. Intuición y concepto, sensibilidad y entendimiento, receptividad y espontaneidad son los pares de conceptos utilizados por Kant para dar cuenta de los elementos esenciales al proceso del conocimiento. Así, Kant considera que lo dado a la intuición es siempre una multiplicidad indeterminada, que deberá ser ordenada en primer lugar bajo las formas a priori de la intuición y unida bajo las formas a priori de los conceptos. Esta es la tarea del yo pienso. Ahora bien, puesto que los conceptos son a priori, esto es, independientes de la experiencia, y sin embargo se utilizan para configurar un objeto de experiencia, habrá que preguntarse acerca de su validez objetiva, su sentido y su significación. Esta será justamente la tarea que Kant emprenderá en toda la analítica trascendental.
Veamos entonces la división de la obra en el próximo episodio.